Otro modo de dividir la historia. Imagina que todo lo que sabes de la historia estuviera contado desde un único punto de vista. Guerras, reyes, imperios, presidentes, siempre los mismos protagonistas, los poderosos. Pero, ¿qué pasaría si la historia pudiera contarse desde otro ángulo? No desde los grandes nombres, sino desde la forma en que trabajamos, producimos y nos organizamos como sociedad. Hoy te contaré cómo Karl Marx y Friedrich Engels propusieron un modo revolucionario de dividir la historia. Un viaje que no se mide en coronas o conquistas, sino en modos de producción. Quédate hasta el final, porque descubrirás una forma distinta de mirar el pasado y quizás también el futuro. Antes de sumergirnos en cada etapa, vale la pena aclarar algo. Marx y Engels no pensaban en la historia como un simple calendario de fechas o batallas, sino como un camino marcado por cómo producimos y nos organizamos como sociedad. Para ellos, cada forma de trabajo, cada modo de producción, generaba una manera distinta de vivir, de pensar y de relacionarnos entre nosotros. En otras palabras, la historia no es solo lo que pasa afuera, también es cómo trabajamos, comemos, cultivamos y construimos nuestro día a día. Así que en este viaje recorreremos 5 grandes momentos de la humanidad. La comunidad primitiva, donde los primeros grupos humanos vivían sin jerarquías y compartían lo que la naturaleza les daba. La esclavista, marcada por los imperios que se levantaron sobre la fuerza de millones de esclavos. La feudal, dominada por castillos, reyes y campesinos que trabajaban la tierra bajo la autoridad de sus señores. La capitalista, con fábricas humeantes, ciudades modernas y un mundo moldeado por la industria y el dinero. Y finalmente, la comunista, la idea más polémica y soñadora. Una sociedad sin clases, sin desigualdad y donde todo pertenezca a todos. Prepárate porque lo que vas a escuchar no es la historia como la aprendiste en el colegio. Es la historia vista desde otra mirada. La comunidad primitiva. Vamos a empezar desde el principio. La comunidad primitiva corresponde a los periodos paleolítico y neolítico. Imagina pequeños grupos humanos luchando día a día contra la naturaleza. No existían reyes, ni presidentes, ni jefes. La caza, la pesca, la recolección y más tarde la agricultura eran actividades compartidas. Lo más importante, no había jerarquías sociales. Todos dependían unos de otros para sobrevivir. Ejemplo, en una tribu cazadora, si un miembro cazaba un animal, la presa se repartía entre todos. Nadie podía acumular riqueza porque simplemente no existían los medios para hacerlo. Aquí, la humanidad vivía una relación directa con la naturaleza. Era ella la que imponía las reglas. ¿Puedes imaginar una sociedad sin propiedad privada, sin desigualdad y sin gobernantes? La sociedad esclavista. Con la llegada de la edad de los metales y la edad antigua, la historia cambia radicalmente. La producción crece, aparecen excedentes y alguien empieza a preguntarse: ¿por qué trabajar yo si puedo obligar a otro a hacerlo por mí? Así nace la sociedad esclavista. La base de la producción es la mano de obra esclava. Ejemplos: el Imperio Romano, con miles de esclavos trabajando en campos, minas y construcciones. Grecia antigua, donde la democracia de Atenas solo era posible gracias al trabajo de los esclavos que sostenían la economía. La sociedad se divide en esclavistas y esclavos. Unos tienen el poder absoluto, los otros son considerados propiedad. La historia aquí ya no es una lucha contra la naturaleza, sino entre seres humanos. ¿Hasta qué punto nuestra idea de civilización se construyó sobre la esclavitud?
La sociedad feudal. Con la caída del Imperio Romano, Europa entra en la Edad Media y nace la sociedad feudal. La tierra se convierte en el centro de la producción. Quien posee tierras, posee poder. Aquí la sociedad se divide en señores feudales y siervos. Los siervos no son esclavos, pero tampoco son libres. Deben trabajar la tierra y pagar tributos. Ejemplo. En un feudo medieval, un campesino podía trabajar días enteros en los campos del señor, a cambio de protección y un pequeño terreno para sobrevivir. La jerarquía social es rígida. Reyes, nobles, clero y abajo, la gran mayoría campesina. Este modelo duró siglos, marcando la vida europea hasta el Renacimiento. ¿De verdad hemos dejado atrás del todo estas formas de dependencia? ¿O solo cambiaron de nombre? La sociedad capitalista, la edad moderna y la edad contemporánea traen consigo una verdadera revolución. Las exploraciones, el comercio internacional y, sobre todo, la revolución industrial transforman el mundo. La producción ya no depende de esclavos ni siervos. Ahora surge la mano de obra asalariada. Un trabajador vende su fuerza de trabajo a cambio de un salario. La sociedad se divide entre burgueses capitalistas, dueños de fábricas, tierras y capital. Obreros que dependen de su salario para sobrevivir. Ejemplo. Una fábrica textil en Inglaterra en el siglo XIX. Cientos de obreros trabajando 12 o 14 horas diarias, mientras los dueños acumulan fortunas. El capitalismo trae avances tecnológicos impresionantes, pero también desigualdades brutales. ¿El progreso siempre significa bienestar para todos o solo para unos pocos? La sociedad comunista. Para Marx y Engels, la historia no termina con el capitalismo. Ellos imaginaron una etapa futura, la sociedad comunista. En este modelo, no existiría propiedad privada de los medios de producción. No habría clases sociales ni antagonismos. La producción estaría orientada al bienestar de todos. Ellos la veían como la meta final de la historia humana. Ejemplo utópico. Una sociedad donde el conocimiento, la tecnología y los recursos se compartan para beneficio colectivo. Pero, hasta hoy, esta etapa sigue siendo un horizonte más que una realidad. Los intentos históricos de aplicar el comunismo generaron debates, contradicciones y conflictos. ¿Es posible construir una sociedad sin desigualdad? ¿O la naturaleza humana siempre buscará poder y riqueza? Conclusión. Marx y Engels no buscaban contar la historia como una sucesión de reyes y batallas. Ellos querían entenderla como una historia de luchas de clases, donde cada etapa está marcada por cómo producimos, trabajamos y nos organizamos. Desde la comunidad primitiva hasta el capitalismo, la historia puede verse como un gran escenario donde las relaciones económicas moldean la vida social, política y cultural. Lo interesante es que esta visión no solo habla del pasado, sino también del futuro. Nos invita a preguntarnos, ¿cómo producimos hoy? ¿Qué nuevas divisiones sociales existen? ¿Qué tipo de sociedad queremos construir mañana? Porque la historia no está escrita en piedra. Cada generación tiene la capacidad de transformarla. Si este video te hizo ver la historia desde una perspectiva diferente, dale like, compártelo y suscríbete para más contenidos. Y déjame en los comentarios. ¿Crees que realmente llegaremos algún día a una sociedad sin clases sociales?